El fariseo, el publicano y la Virgen María. Domingo 23 de octubre, unas reflexiones evangélicas con su amigo licenciado Paul Lennon. Es el 30 domingo ordinario para nosotros católicos. Y el Evangelio de San Lucas tenemos la parábola del fariseo y del publicano. Lucas 18, 9 a 14. La conocemos casi de memoria, pero nunca se cansa uno. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, tampoco como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Paréntesis: ¿por qué los católicos nos golpeamos el pecho? Porque lo hacían los judíos, por lo visto, y lo lo hizo el publicano que Jesús pone para nosotros ejemplo. Sigue Jesús. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, dice Jesús, yo les aseguro que este bajó, publicano, a su casa justificado, quiero decir, eh, en gracia de Dios, y aquel no. Porque todo el que se enaltece, todo el que se hace grande, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santo Evangelio. Bueno, entonces, pequeña lección de historia, de estudios bíblicos. ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, pues era una secta judía que existió antes de Cristo y después de Cristo. En el judaísmo son los más observantes de la ley de Moisés, son los judíos más fervorosos, ¿no? A veces, pues, en el Evangelio de Lucas y creo que en Mateo también, pues son los malos, porque son los que siempre están contradiciendo a Jesucristo. Pero era un poquito normal o natural que ellos hicieron esto porque Jesús eh, era quizá demasiado, si me perdonan, demasiado liberal para ellos, que eran muy conservadores, muy estrictos, muy tradicionalistas, los fariseos. Pero no son malos, son los más religiosos, los más eh, observadores, como digo, de la ley, los más decentes, los mejor comportados, los más morales de las personas en el tiempo de Jesús. Y sí, es una pena que siempre estuvieran peleándose. Tampoco Jesús se dedicaba toda la vida a pelearse con los fariseos, pero era un contraste que pasó en tiempo de Jesús y, y parece ser que ellos pues son los que más rechazaron a Jesús. Porque no seguía todos los detallitos o porque traía algo nuevo que les sacaba a ellos de su conformidad, le sacaba de su zona de confort, ¿me entienden? Le sacaba de su complacencia, etcétera, les sacudía, les sacudía un poquito, los hacía tambalear su barco. Bueno, y los publicanos sabemos que eran los cobradores de impuestos, empleados de los romanos, porque los romanos tenían el poder en ese tiempo en Israel, en Tierra Santa, y entonces no se molestaban mucho los romanos con la religión, dejaba más o menos a todos hacer sus cosas, dejaba a los pequeños jefes locales
podemos decir, no, los alcaldes los dejaban en su lugar, pero ellos cobraban impuestos porque era lo más importante y reclutaban a ciertos judíos para hacer esa labor sucia, que la gente lo veía como muy sucia porque estaban cobrando el dinero de los pobres a veces, toda la gente para los romanos, para los colonizadores, perdón, de aquel entonces. Entonces eran los malitos, ¿no? Ahora, curiosamente, por una parte, Saúl de Tarso fue fariseo, él mismo lo dice, así que no era una persona corrupta, era una persona muy fervoroso, pero y estaba persiguiendo a esta secta de los cristianos que estaban convirtiendo a muchos judíos. Y también pues sabemos que Jesús escogió a un publicano, a Leví Mateo, que era el más despreciable de la sociedad, el más, ¿no? más marginado en cierto sentido de la sociedad de aquel entonces, para que fuera uno de sus apóstoles. Así que así tenemos eso. Pero fíjense bien en lo que dice Jesús. Quiero volver con nuestro Señor Jesucristo. Y la última frase que hace Jesús es como su moraleja, es como su lección, es la lección. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Queridos amigos, abran su Biblia, vayan al principio del Evangelio de Lucas, por favor, hermanos católicos, amigos católicos, enseñemos, demostremos que nosotros también conocemos la Biblia. Abran su Biblia, su Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, primero o segundo capítulo, no sé exactamente, pero está todo lo de la Virgen María, todo lo de la Anunciación, todo lo del nacimiento de Jesús, y María está ahí al principio. Y esto es el mismo Evangelio de Lucas. Quiero enseñarles así un poquito de cosas. Lucas ahora está poniendo esta palabra, esta frase en boca de Jesús, pero antes lo ha puesto en boca de la Santísima Virgen María, cuando ella exclama su magnífica, porque el Señor se ha fijado en la humildad, en la pequeñez de su esclava. Y por eso soy bendita, dice María, porque yo soy humilde, porque yo soy pequeña. Yo pertenezco a los Anawim, yo pertenezco a los pequeños, yo pertenezco a los pobres, yo pertenezco a los que no ponen su esperanza en el mundo, en la riqueza. Yo solo pongo mi esperanza en Dios, mi Salvador. Ahí estamos con María. Entonces, por eso digo que es la misma lección, que María es el ejemplo eh, clarísimo, glorioso de este tipo de judío fervoroso, el más fervoroso, el más centrado de los judíos, el más profundamente religioso, el pequeño, el pequeño fiel, los más humildes, los que no tienen nada y solo esperan la llegada del Señor. Y como no van a esperar el reino del Señor. Gracias, María. María, Santa María del Amén.